Cátedra de Teoría General de la Prueba, Universidad Católica Andrés Bello. Video número 2, clase número 1, tema, nociones generales y noción de prueba. Toda la materia probatoria nosotros la podemos circunscribir a responder básicamente 5 preguntas. ¿Qué es la prueba? ¿Qué se prueba? ¿Quién prueba? ¿Cuándo y cómo se prueba? ¿Y con qué se prueba? Esas 5 preguntas nos van a abordar todo el tema de teoría general de la prueba. Ahora, ¿qué es la prueba? Desde un punto de vista idiomático, proviene del latín probatio, que significa ensayo o examen. Tenemos que tener claro que el concepto de prueba es un concepto totalmente ajurídico, viene de afuera del derecho. Por eso tenemos que circunscribirnos a que lo que nos interesa estudiar en teoría general de la prueba es la prueba judicial, la prueba para los juicios. Hay distintas acepciones para definir lo que es una prueba, que tiene sus complicaciones porque hay tantos conceptos como autores ustedes se puedan revisar. Lo podemos ver como una actividad en donde directa o indirectamente se perciben unos hechos que se llevan al juicio. Lo podemos ver como un medio, es decir, personas u objetos que sirven para llevar los hechos al juicio. Lo podemos ver como hechos, unos hechos que sirven para demostrar otros hechos que están siendo discutidos en un juicio. Lo podemos ver como una conclusión, es decir, la confirmación de los hechos que se están discutiendo en un juicio. Lo podemos ver como una representación de los hechos que se están discutiendo en el juicio. Entonces, fíjense que son distintos los enfoques que podemos emplear para obtener el concepto. Hugo Rocco dice que esta dificultad está en la triple fisonomía que tiene la prueba. Lo podemos ver como un instrumento medio, que lo es. Lo podemos ver desde su punto de vista de contenido sustancial, que lo tiene, y desde el punto de vista del resultado que produce. Nosotros vamos a hacer ese abordaje planteando las 3 dificultades que nosotros observamos en la construcción de un concepto unívoco de prueba. En primer lugar, el carácter procesal y extraprocesal que tiene. En segundo lugar, la extensión del examen al que puede estar referido. Y, en tercer lugar, la finalidad que tiene, que se le puede asignar. Desde el punto de vista de la primera dificultad, el carácter procesal y extraprocesal, les comenté que básicamente la prueba es un concepto ajurídico, está fuera del derecho, está imbuido en la realidad, nosotros vivimos entre pruebas. Pero, indudablemente, tiene efecto o tiene impacto en un ambiente más reducido, que es lo que podríamos llamar el proceso. Entonces, es un concepto que está tanto dentro como fuera del proceso. Situaciones como, por ejemplo, si una mujer sospecha que está embarazada, va a hacer una prueba de embarazo. Si ustedes quieren saber si la sopa que prepararon tiene o no tiene sal, ustedes van a tener que probar la sopa. Si ustedes hacen una operación aritmética, ustedes pueden someter esa operación a una prueba para saber si está bien o mal realizada. Si ustedes han estudiado una materia, al final posiblemente les hagan una evaluación para poder ustedes demostrar, probar que manejan la materia. Fíjense que en todos estos aspectos es una noción cotidiana, ajurídica y que está fuera del derecho. Pero tiene implicaciones y por eso nosotros vamos a circunscribir a estudiarla desde el punto de vista estrictamente judicial. La extensión del examen. Nosotros podemos hablar básicamente de 2 principios. Procedimientos que rigen el principio dispositivo y principios que rigen fundamentalmente por el principio inquisitivo. Nosotros podemos hablar entonces de 2 tipos de extensión en el examen, de una dimensión de averiguación y una extensión referente a la verificación. Cuando nosotros vamos a averiguar, nosotros estamos indagando, buscando, y cuando nosotros estamos verificando, nosotros lo que estamos es constatando o chequeando que algo ocurrió de una manera determinada.
si eso ocurrió o no ocurrió como se nos está planteando, o como nosotros estamos diciendo que ha ocurrido. La extensión o el entorno de verificación es propio del proceso civil, en donde el juez civil funciona como una especie de historiador, al que se le recrea una realidad determinada, y él lo que hará es verificar si eso ocurrió de esa manera o no, si eso que se está planteando y se le está poniendo enfrente es cierto o falso, en la manera en que se está sosteniendo. La actividad de verificación es más propia de los procesos inquisitivos, por ejemplo, como en el caso de lo que ocurría en materia penal, en donde se está indagando para ver qué fue lo que ocurrió. Otro de las dificultades está en la finalidad que se le puede asignar. Si ustedes revisan, por ejemplo, nuestro Código de Procedimiento Civil, verán que nuestro artículo 12 dice que la finalidad del proceso es establecer la verdad. Lo que ocurre con la verdad es que la verdad es un concepto relativo. La verdad es un concepto relativo en el sentido de que aquí se están planteando, o generalmente se plantean en juicio, dos verdades, o verdades diferentes. Cada quien tiene su versión y tendrá que acreditarla, y será la que mejor quede acreditada, la que pueda llegar a vencer. Entonces, el tema de la verdad es un tema verdaderamente, vale la redundancia, complicado de establecer. Por eso nosotros hablamos de una verdad procesal y de una verdad material. La idea o lo ideal es que coincidan verdad real y la verdad formal, pero no necesariamente tiene que ocurrir esto así, pues sabemos que nosotros podemos llegar a demostrar hechos que son falsos, y que por supuesto no son la verdad real. Otra de las finalidades que se puede asignar a la prueba es la fijación formal de la prueba, que es lo que nos refiere Carneluti. O podemos decir que la finalidad de la prueba es producir la convicción en el juez acerca de una afirmación que se le está planteando. Simplemente si nosotros producimos la convicción en el juez, nosotros estaremos probando. Volviendo al tema de la verdad. Para establecer la verdad en juicio, nosotros podemos contar, digamos, con dos formas de hacerlo. Hay una verdad histórico-legal y una verdad histórico-judicial. La verdad histórico-legal ocurre cuando el legislador le indica al juez cuando una situación de hecho está demostrada. Por ejemplo, lo que ocurre en el caso de la confesión, en donde el legislador le dice, cuando usted vea una declaración de parte contraria a su posición procesal, eso usted lo tiene que tomar como verdadero. Ahí se está produciendo la fijación formal del hecho. Y existe la verdad histórico-judicial. La verdad histórico-judicial es la que le permite al juez, o lo que se concreta cuando el juez razona, aplica su lógica y sus máximas experiencias para evaluar las situaciones probatorias que se le están planteando. Y él es el que llega a decir, esta situación me convence, esta situación no me convence. Un poco para redondear la idea, y esto es de cosecha propia, una clave que les puede servir para, digamos, saber cuando ustedes están en presencia de una prueba, es que la prueba tiene un concepto antinómico, un concepto que está confrontado con el concepto de lo que podemos decir, con la noción de lo que es una prueba, y es la duda. Cuando ustedes tienen duda, ustedes requieren prueba. Cuando ustedes no tienen duda, ustedes no requieren prueba. Por eso es que cuando ustedes vean que una situación de hecho determinada, ustedes tienen dudas sobre ella, ustedes van a requerir que esa duda sea desplazada, que ese espacio que ocupa la duda sea desplazado. Eso que llena el espacio que ocupa la duda es la prueba. En ese momento ustedes pueden decir que están en presencia de una prueba.
¿Por qué? Porque ya no tengo duda. Y cuando yo no tengo duda, ese hecho ocurrió de esa manera. ¿Y cómo lo puedo yo saber que ocurrió así? Porque no tengo duda. Eso que desplazó la duda que yo tenía acerca de cómo había ocurrido una situación de hecho determinada, eso es la prueba. Otra cosa que tenemos que tener pendiente es no confundir conceptos como prueba, fuente de prueba, medio de prueba y el hecho. La prueba es la verificación de afirmaciones, es decir, esa constatación que nosotros podemos hacer frente a alguna pieza, bien sea una persona, bien sea una cosa, ¿ok? Nosotros estamos convencidos, no tenemos duda de que eso ocurrió de esa manera, en ese momento tenemos prueba. Los hechos son la situación tangible, lo que está en la realidad, que es precisamente lo que nosotros tenemos que acreditar que ocurrió como nosotros estamos diciendo que ocurrió. Los medios de prueba son básicamente herramientas que permiten hacer el traslado de los hechos desde fuera del proceso al proceso. Permiten traer los hechos de fuera ante el juez. Esos son los medios. Y la fuente es lo que recoge los hechos. Es decir, eso que puede contener el recuerdo, que puede contener el hecho mismo. Simplemente lo conserva. Es en donde está ubicado el hecho y es donde yo, a la fuente es a lo que yo le voy a aplicar el medio para extraer el hecho y poder hacer el transporte hasta el proceso. Entonces no debemos confundir lo que son las pruebas, lo que son las fuentes de prueba, lo que son los medios de prueba y lo que son los hechos, porque son conceptos distintos. Dicho esto, vamos a ubicarnos dentro del principio dispositivo y vamos a ver cómo se comporta el juez frente a los hechos y frente al derecho. Y de una vez se los digo, porque se los voy a repetir de aquí hasta el final de nuestras reuniones. El tema de los hechos es neural en el juicio. Eso es lo neural. Es neural para las pruebas y es neural para el juicio. Porque el juez se comporta frente a los hechos de una manera distinta a cómo se comporta frente al derecho. El juez maneja el derecho, principio iuri novi curia. Por lo tanto, independientemente de lo que nosotros le planteemos al juez como fundamento de derecho, el juez incluso lo puede cambiar, o incluso si no se lo damos bien, el juez puede acoplar y aplicar el derecho correctamente. ¿Por qué? Porque el juez conoce todo el derecho. Así se comporta el juez frente al derecho. Pero ¿qué ocurre con la situación de hecho? El juez simplemente no la conoce. E incluso, conociéndola, la ley le prohíbe aportar su conocimiento privado de los hechos, es decir, lo que él sepa de la situación de hecho, cómo ocurrió o cómo se verificó, a él está prohibido aportarla al juicio. Incluso sabiéndola no la puede aportar. Fíjese qué diferencia con relación al derecho. El derecho se asume que él lo conoce todo y lo puede aportar como él estime. El derecho que él estime para resolver la situación. ¿Qué situación? La situación que se le está planteando. Pero es una situación de hecho que él no conoce. Acuérdense que básicamente nosotros aplicamos el silogismo sentencial para producir el fallo. Y ese silogismo sentencial está construido por una premisa mayor, que está ocupada por el derecho, que el juez, como les estoy diciendo, la maneja perfectamente, además es su función, y una premisa menor, que es la premisa del derecho, que está vacía, que está llamada a ser llenada por las partes, ¿con qué? Con los hechos probados en la causa. Entonces, el juez no solamente no puede aportar situación de hecho, no puede aportar los hechos al juicio, sino que además, incluso sabiéndolo, que no lo sabe, en la generalidad de los casos, ¿okay? Incluso sabiéndolo, no lo puede aportar. Entonces, fíjense qué diferencia a cómo se comporta el juez con relación a los hechos y con relación al derecho. En los procesos de corte dispositivo, nosotros sabemos que no hay juicio sin actor. Nosotros sabemos, el segundo postulado, es que los hechos los aportan necesariamente las partes. Necesariamente las partes son las que van a traer los hechos al juicio. El juez no lo puede aportar.
No lo puede aportar porque en principio no lo conoce, ¿ok? Y aún conociéndolo, la ley se lo prohíbe. Entonces, aquí surge la gran primera carga de todas las partes en un juicio, que es la carga de alegar, lo que llamamos la carga alegatoria. Esa carga alegatoria es lo que implica que las partes tienen que aportar toda la situación de hecho que quieren que se discuta en un juicio. Solo las partes, nada más que las partes y toda la situación de hecho. Los elementos de hecho que queden por fuera, es decir, que no hayan sido alegados por las partes en el juicio, quedarán afuera, independientemente si son los ciertos, si son los que hacen falta, si son los más favorables o los mejores para decidir, no habiendo sido alegados, quedan afuera. Eso es un principio general bajo el postulado del principio dispositivo. Entonces, esta gran carga alegatoria, ¿cómo la vamos a votar en juicio? Nosotros podemos hablar de la teoría de la sustanciación y la teoría de la individualización. La teoría de la individualización lo que nos dice es que las partes tienen que esbozar en forma general cuál es la situación de hecho que se va a controvertir, de una manera no detallada, simplemente delinear los aspectos generales que se van a discutir. La teoría de la sustanciación implica algo más allá, y es que usted tiene que alegar todos los elementos de hecho que usted quiere que sean resueltos en el juicio. Todo lo que usted no alegue no podrá ingresar, y si no puede ingresar al juicio no se va a poder probar, porque el juez tiene una atadura, y es que el juez solamente va a resolver en función de lo alegado y probado por las partes. Esa ecuación nunca se rompe, ¿ok? Ustedes pueden alegar, y si alegan van a tener que probar, porque si no el alegato se desecha. Y si ustedes prueban no habiendo alegado, esa prueba no va a surtir ningún efecto. ¿Por qué? Porque no tiene un alegato que lo soporte. La prueba enseguida se hace impertinente. Esta teoría de la sustanciación nos obliga, y es básicamente lo que rige nuestra actividad en el juicio ordinario, bajo la aplicación de este postulado del principio dispositivo, a señalar el fundamento de hecho y de derecho. ¿Ok? Sabemos que el fundamento de derecho lo tenemos que plantear, pero el juez maneja el derecho bajo el principio iuri novi curia y no había ningún problema. Pero con relación al tema de los hechos, ese fundamento de derecho lo tenemos que dar necesariamente, y tenemos que ser exhaustivos en plantear todos los hechos que nosotros queramos que sean resueltos en la causa. Por supuesto, hay bemoles, hay matices aquí. Vamos a decir, bajo el esquema del principio dispositivo, nosotros tenemos que alegar toda la situación de hecho que queremos que sea resuelta. ¿Okay? Hay, digamos, por ejemplo, en materia laboral, un grado mayor de aplicación de esta tesis, porque, por ejemplo, en materia laboral, si usted, cuando va a contestar la demanda, usted no es pormenorizado y niega uno por uno los hechos y dice por qué los está negando, se entiende que usted está admitiendo ese hecho. Eso no ocurre así en materia civil. Bajo nuestro esquema del juicio ordinario civil, si usted no niega pormenorizadamente, no niega uno a uno los hechos, ¿okay? Se entiende que esos hechos usted los está negando implícitamente. Ahora, hay ciertos hechos que pueden no ser alegados, pero sí se pueden llegar a probar, y son los hechos implícitos, los hechos indiciarios y los hechos auxiliares. Los hechos implícitos, como la palabra lo indica, están de suyo, están montados. En el momento que usted alega un hecho, puede haber una serie de elementos de hecho que usted no los haya alegado expresamente, se deducen del hecho principal que usted está alegando. Es el caso de que si yo los demando porque ustedes no me han pagado, eso lleva implícito la existencia de la deuda. Hay hechos indiciarios que son como armar un rompecabezas, ¿ok? Son hechos que están dispersos. Solos no significan nada, pero cuando yo los junto, yo tengo una situación de hecho puntual. ¿Por qué? Porque son hechos que aislados no representan nada, pero juntos me permiten deducir algo. Es como armar un rompecabezas. Tienen que ser varios, precisos y concordantes.
Y están los hechos auxiliares, que básicamente lo que hacen es apoyar. No se refieren al mérito de la controversia, no se está discutiendo sobre ello, simplemente se pueden referir, por ejemplo, a temas que pueden ayudar a apreciar una situación probatoria o una situación de hecho particular. Ejemplo, el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Ninguna de esas circunstancias que están ahí en el artículo 508, como profesión, oficio, costumbres, grado de instrucción, etcétera, son alegados expresamente, pero pueden servir dentro del contexto del juicio para evaluar la prueba de testigos. ¿Ok? Son hechos auxiliares. Hechos que sí tienen que alegar necesariamente. Y por supuesto, si quieren vencer van a tener que probar, son los hechos primarios y los hechos secundarios. ¿Cuáles son los hechos primarios? Ese es el núcleo central de nuestro argumento en el juicio. Es el tema que quiero que sea decidido. Es la razón por la cual yo estimo que tengo razón, ¿ok? O el tema o la situación de hecho por la cual yo estimo que la demanda debe ser desechada. Es lo neural, es lo duro, es lo principal. Son los hechos primarios. Esos hechos primarios los podemos dividir en 4 tipos o 4 categorías, que serían los hechos constitutivos, los hechos extintivos, los hechos impeditivos y los hechos modificativos. ¿Qué es un hecho constitutivo? La palabra lo indica. Constituyen o dan base a lo que yo estoy pidiendo. Los hechos extintivos simplemente aniquilan aquello que se me está pidiendo. Ejemplo, el pago. Los hechos impeditivos inhiben los hechos constitutivos. Por ejemplo, el caso de la violencia en los contratos. No estoy discutiendo que haya un nuevo contrato, pero la violencia como hecho impeditivo inhibe que se produzcan los efectos de los hechos constitutivos. Y los hechos modificativos, que son los que de alguna manera replantean los hechos constitutivos o la manera en que han sido planteados los hechos constitutivos. El caso, por ejemplo, de que si yo lo demando a usted para que me pague 100, usted puede agarrar y decir que no son 100 los que debe, sino que son 80 y explicarle la razón. Esa situación de hecho es un hecho modificativo, ¿ok? Porque, por ejemplo, usted diga que hay una compensación o que hubo un pago parcial y esa situación de hecho modifica la situación de hechos constitutivos que ha sido planteada. Y tenemos los hechos secundarios, ¿ok? Hechos primarios, constitutivos, extintivos, impeditivos y modificativos. Y tenemos los hechos secundarios. Los hechos secundarios simplemente dan contexto a los hechos principales, ¿ok? Y también se tienen que alegar. Estos hechos secundarios son situaciones, digamos, que sirven de marco o referencia histórica a los hechos primarios que estamos alegando. El tercer postulado del principio dispositivo son las partes deben probar. Es decir, que básicamente este postulado lo que nos indica es que la actividad probatoria es una actividad básicamente a ser desplegada por las partes. Esto es relativo, ¿ok? Porque en efecto, en nuestro juicio ordinario hay la posibilidad de que los jueces aporten material probatorio, aporten pruebas al juicio. Está el caso del artículo 401 y 514. Son facultades restringidas en momentos procesales y para ciertas circunstancias especiales en donde se le permite al juez que plantee o proponga pruebas o traiga a colación pruebas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero estamos bajo el principio dispositivo donde no hay juicio sin actor, solo las partes alegan y solo las partes prueban. ¿Cierto? Pero aquí el principio dispositivo lo podemos ver de una manera dual. Porque nosotros tenemos el principio dispositivo sustancial y el principio dispositivo formal o procesal. Desde el punto de vista sustancial, las partes son absolutamente libres de hacer como quieran. Pero cuando hablamos del principio dispositivo procesal,
estamos hablando de lo que ocurre en el ambiente del proceso. Y en este caso nosotros estamos hablando de un ambiente reglado donde solamente podemos comportarnos conforme nos lo permita la ley. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes antes del juicio, ustedes son libres de hacer con su acreencia lo que quieran. Si no me la quieren cobrar, no me la cobran. Si yo le doy 100 bolívares, no hay problema, usted no me los cobra y usted es libre de hacerlo. Pero una vez que usted inicia el juicio, ¿okay? Usted ya no es tan libre. Ya no está libre porque, por ejemplo, usted ya no puede agarrar y demandarme para que yo pague 100 y en el momento que yo me haga parte del juicio, usted ya no va a poder desistir si yo no le doy el permiso. Entonces, fíjense que ya aquí estamos hablando de... Estamos bajo el ambiente del principio dispositivo, pero como estamos en juicio, ese principio dispositivo tiene una arista procesal en donde nosotros tenemos que actuar conforme a las normativas que rigen el proceso. El último postulado es el principio de congruencia. El principio de congruencia nos dice que el juez debe decidir solamente lo alegado, nada más que lo alegado y todo lo alegado. Eso es básicamente los postulados que nutren el principio de congruencia como parte de los postulados del principio dispositivo. Entonces, el juez debe resolver solo lo alegado, nada más que lo alegado y todo lo alegado. Un poco para explicarles esto. El juez está limitado a lo que esté dentro de una caja. De ahí es donde él va a sacar los elementos que le van a permitir aplicar la ley que él conoce. Con relación a los hechos, él se tiene que comportar circunscrito a lo que esté dentro de esa caja. ¿Qué es lo que está dentro de esa caja? Dentro de esa caja están los alegatos de hecho de las partes. Él no puede aportar nada. No puede aportar nada. En principio porque no conoce las circunstancias de hecho. Y en segundo lugar porque incluso conociéndolas le está prohibido. Entonces, solamente podemos ingresar a esa caja haciendo afirmaciones de hecho, que es con lo que vamos a irla llenando. Y después que la hayamos llenado con alegatos de hecho, vamos a tener que probar todos esos alegatos de hecho que hicimos en la caja. Entonces el juez va a poder resolver solo lo alegado, nada más que lo alegado y todo lo alegado. ¿En función de qué? De que eso que esté dentro de la caja haya sido alegado y probado. Porque si yo no alego, no voy a poder probar. Y si yo pruebo y no alegué, la prueba enseguida se debe excluir porque es impertinente. Porque no tiene que ver o no tiene soporte con los argumentos de hecho que están dentro de la caja. Entonces, esa caja es el límite que el juez tiene para decidir. Eso es lo que es el principio de congruencia. Ahora, ¿cómo se va a realizar toda esta actividad, digamos, probatoria? ¿Se va a hacer como nosotros queramos? No. Esto básicamente es una actividad reglada. Surge lo que conocemos como los sistemas de prueba, ¿okay? o los sistemas de prueba legal. Esto está referido básicamente a dos aspectos. El aspecto de sistemas de prueba en cuanto a disponibilidad de medios y los sistemas de prueba referentes a la valoración de pruebas. ¿A qué nos referimos con los sistemas de disponibilidad de medios? Básicamente a dos cosas, que son dos extremos. ¿Okay? De un lado, el sistema de prueba legal numerus clausus, es decir, un catálogo de pruebas, un número establecido de mecanismos probatorios para yo poder acreditar las situaciones de hecho que he alegado. Y por otro lado, en otro extremo, tenemos un sistema que llamamos sistema de prueba libre, en donde nosotros podemos emplear cualquier mecanismo de prueba que a nosotros se nos ocurra. Entonces tenemos números clausus, números apertus, sistema de prueba legal y sistema de prueba libre. En el sistema de prueba legal nosotros podemos usar solamente las pruebas que nos da el catálogo. Nuestro Código de Procedimiento Civil nos dice que nosotros podemos usar todas las pruebas que estén reguladas en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil o en cualquier otra ley de la República. Tenemos un sistema de prueba libre. Pero por otro lado también nos dice, usted puede usar cualquier mecanismo de prueba aun cuando no esté regulado en las leyes de la República. Es decir, nosotros nos podemos inventar o nosotros podemos diseñar nuestros propios mecanismos de prueba que no están regulados en ninguna ley. Nosotros tenemos un sistema mixto, porque tenemos un sistema de prueba legal y un sistema de prueba libre.
¿Ok? Ejemplo del sistema de prueba legal, cerrado, números clausus, el sistema español hasta el 2001, con la nueva ley de enjuiciamiento civil. Antes de esa ley, el sistema español era un sistema cerrado de números clausus. Un sistema, ejemplo, de pruebas libres, el sistema venezolano, donde nosotros en principio podemos usar las pruebas que estén en la ley, pero si esas no satisfacen la necesidad que nosotros tenemos de aportar una prueba en un momento determinado, simplemente nos podemos inventar un medio libre, sin que esté recogido en ningún instrumento legal. Eso es lo que se refiere a la disponibilidad de medios. En lo que se refiere a la valoración de la prueba, nosotros tenemos también dos extremos. Un sistema que se llama de tarifa legal y un sistema que se llama de libre apreciación. ¿Ok? ¿En qué consiste el sistema de tarifa legal? El legislador se sustituye en el juez y le dice en la ley: cuando usted vea esta situación, usted va a dar ese hecho por probado. Lo que ocurre, por ejemplo, con la exposición jurada. Con la confesión obtenida en posiciones juradas, con la prueba de confesión. Lo que ocurre, por ejemplo, con el juramento decisorio. Lo que ocurre, por ejemplo, con el documento público. En esos tres casos, confesión, juramento decisorio y documento público, el legislador ya le dice al juez: usted tiene que valorar esto como plena prueba. Y por otro tenemos los sistemas de libre apreciación, en donde el juez simplemente le parece que una situación de hecho lo convence y eso es lo que va a decir que es la situación de hecho que va a tomar en cuenta para decidir, sin dar mayores razones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurre en el sistema norteamericano. El sistema norteamericano, en los juicios con jurado, son los jurados los que establecen la situación de hecho. ¿Por qué? Porque están convencidos de que eso ocurrió de esa manera. ¿Por qué? Porque están convencidos. No tienen que dar mayores razones. Simplemente están convencidos de que esa fue la situación de hecho que se dio. Esa es la situación de hecho que se planteó. Esa es la verdad de la situación de hecho. Y lo dicen y esos son los hechos. Y el juez tendrá que aplicar el derecho a esa situación de hecho que estableció el jurado. ¿Por qué? Porque se sintió convencido. Entonces, fíjense que son extremos que van desde la prueba del sistema de tarifa legal al sistema de libre apreciación. ¿Qué sistema tenemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema un poco más atenuado a lo que es la pura y dura libertad de apreciación. Nosotros tenemos un sistema de sana crítica mezclado con un sistema de tarifa legal. ¿En qué sentido? Nuestra legislación, nuestro Código Civil, tiene tarifa para algunas pruebas, las que le comenté hace un rato: la prueba de confesión, el juramento decisorio y el documento público. Tienen una tarifa dada por el legislador en nuestra ley. Cuando el juez ve una de esas pruebas, tiene que decir: eso vale plena prueba. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Pero también tenemos un sistema de sana crítica. Buena parte de otras pruebas, el catálogo de pruebas y todas aquellas que sean libres, se le permite al juez aplicar su lógica y sus máximas experiencias. ¿Para qué? Para sentirse convencido con relación a una situación de hecho que le ha sido acreditada con unas pruebas determinadas. Entonces, él dirá: estas pruebas me convencen y tiene que decir por qué. Y estas pruebas no me convencen y tendrá que decir por qué. Aquí nosotros podemos ver que podemos tener un sistema de prueba legal en donde hay un catálogo y ese catálogo, algunas de esas pruebas pueden tener tarifa legal o ser valoradas por sana crítica. Y por supuesto, las pruebas libres en el sistema de disponibilidad de medios normalmente, o generalmente, o necesariamente, mejor dicho, tendrán que ser valoradas por sana crítica. ¿Por qué? Porque no hay manera de establecer a priori un valor determinado en la ley, como si puede ocurrir con las pruebas legales en cuanto a disponibilidad de medios. Entonces pueden estar cruzados. Ustedes pueden tener una prueba legal que tenga valoración por sana crítica y una prueba legal que esté valorada por un sistema de tarifa legal. Nuestro sistema en cuanto a disponibilidad de medios es mixto. Y en cuanto a apreciación, es un sistema de tarifa legal atenuado. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos algunas pruebas con una tarifa determinada y otras, por ejemplo, inspección, experticia, testigos, que van a ser apreciadas por sana crítica. ¿Qué es sana crítica? Lógica
más experiencia común del juez. Y siempre tendrá que explicarnos por qué su lógica y su máxima experiencia lo llevan a concluir de que una situación de hecho ocurrió de una determinada manera. Con relación a la valoración, nosotros tenemos una escala probatoria, que va del fomus bonis iuris, que es el menor valor, es decir, el olor, la presunción de buen derecho. Es decir, eso me suena verosímil. Esa es la escala más baja. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las medidas cautelares. Nosotros lo que no se nos pide es que acreditemos no la plena prueba, sino un simple fomus bonis, es decir, una presunción de buen derecho, una simple verosimilitud, que eso sea creíble. Tenemos la prima facie o prueba a primera vista. Es simplemente que cuando nosotros tenemos algo enfrente, aun cuando no estemos convencidos, porque eso no es prueba en ningún momento, ¿ok? O no puede llevarnos al convencimiento pleno de algo, simplemente nos parece que debe ser así o que puede llegar a ser así, ¿ok? Es cuando, por ejemplo, nosotros vemos un sello. Si nos decidimos un sello, nosotros podemos hacer que eso sea creíble y, digamos, permitir seguir aportando pruebas. Tenemos el principio de prueba. El principio de prueba es básicamente un pasaporte. Es una habilitación para poder traer pruebas o situaciones probatorias que normalmente no podrían producirse si no existiera ese principio de prueba. O habilitar que una situación determinada se pueda concretar o que se pueda iniciar sin haber aportado la prueba plena, la prueba completa, simplemente porque ese pequeño trazo de prueba, ese principio de prueba habilita, sirve de pasaporte para continuar con la actividad. Es lo que ocurre con el artículo 1367 y la prueba de testigos. ¿Okay? Existiendo principio de prueba, la prueba de testigos, que estaría prohibida en un buen número de circunstancias, ¿okay? Se le puede habilitar para probar lo que normalmente no se podría probar con la prueba de testigos. ¿Qué hace falta para que eso se haga así? Un principio de prueba. Después tenemos los indicios, que como les dije hace un rato, es como una especie de rompecabezas. Son hechos probados, pero aislados, separados unos de otros, que si nosotros los juntamos nos dan una visión de un hecho inicial, ¿ok? Del que nosotros podemos deducir otro, o que juntos nos pueden llegar a establecer una situación de hecho determinada, pero están aislados, hay que reunirlos. Después tenemos la prueba semiplena. La prueba semiplena no es un estado de certeza absoluto, sino la posibilidad mayor que debe establecerse en los casos de dificultad probatoria. Son unas pruebas incompletas que, aunque no llevan a una conclusión, ¿ok? Ante una dificultad probatoria se va a permitir seguir, o nos va a permitir saber qué fue lo que ocurrió, o nos va a poder permitir llegar a una conclusión, pero sin estar totalmente seguro. Para algunos, esta prueba semiplena no debería estar en el catálogo porque simplemente no produce convicción alguna. Y por último tenemos el valor de plena prueba. El valor de plena prueba es la absoluta convicción de que algo ocurrió o que algo es cierto. Esto es la escala probatoria. Para concluir, nosotros tenemos que tener claro cuál es la naturaleza jurídica de las normas probatorias, porque eso nos va a permitir saber si podemos transar sobre ellas o convenir sobre ellas o llegar a pactos con relación a ellas. Entonces esta naturaleza nos va, digamos, a decir si nosotros podemos en algún momento relajarlas y en qué grado o no. Hay un grupo de autores que indican que las normas de derecho probatorio son normas de derecho sustantivo y por tanto las partes las podrían relajar. Hay otros que dicen que son de derecho procesal y por tanto no se podrían relajar. Hay otros que dicen que es de naturaleza mixta. Por ejemplo, el profesor español Jaime Guas dice que son de naturaleza mixta y
que se pueden comportar en algunos casos como de naturaleza, con naturaleza sustantiva y otros con naturaleza procesal. Y esto él lo explica diciendo que a veces las normas tienen una vocación de los ad probationem y otra una vocación ad substantiam acto. Ad probationem simplemente es una actividad que tiene la finalidad de llegar a probar, y en ese sentido está regulado, está establecida en la norma, sería procesal, ad probationem acto. Y otras veces nos encontramos con normas que requieren una prueba ad substantiam acto. En estos casos se pide como un extremo propio del negocio o de la situación jurídica regulada en la ley. Por ejemplo, lo que ocurre con el testamento o la hipoteca, en donde dentro de los elementos que tiene el negocio están los generales, hay unos particulares para poder considerar el negocio válido, y entre esos, por ejemplo, en el caso del testamento y de la hipoteca es así, se nos pide una prueba, que es el documento, que el testamento esté en un documento o que la hipoteca esté en un documento, como un requisito ad substantiam acto, es decir, propio del acto. Entonces tenemos los que dicen que son de naturaleza sustantiva, los que dicen que son de naturaleza procesal, los que dicen que son de naturaleza mixta, otros que dicen que son las normas de derecho probatorio, que son de naturaleza constitucional. Nuestra Constitución actual y la Constitución anterior establecían el derecho a probar como un derecho constitucional. Hoy lo hace nuestro artículo 49 como parte de las garantías del debido proceso legal. De esta forma concluimos nuestra primera conversación por video, muy agradecidos por su atención.